Aquel extraño viejito. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. John Misterio. Héctor se encontraba en su pupitre mirando fijamente su reloj. Faltaban 5 minutos para que marcara la 1 de la tarde, hora en que terminaban las clases. Este era un día muy especial. Salían de vacaciones. Tendrían 2 semanas para olvidarse de la escuela y de las tediosas tareas. Héctor, ponte a trabajar. No estés de ocioso, dijo su profesor. Sí, ya voy, contestó el niño echando un último vistazo al reloj. Poco después sonó la chicharra anunciando el final de clases. Héctor y sus compañeritos se levantaron de sus pupitres exclamando hurras. Por fin estaban de vacaciones y podían disfrutar de verano jugando fútbol o viendo caricaturas. Pueden irse ya, dijo el profesor. Disfruten sus vacaciones, pero no olviden estudiar, porque regresando tendremos exámenes. Los niños ni le prestaron atención, solo guardaron sus cosas y salieron felices del aula. Bueno, ¿y qué planes tienes para estos días?, le preguntó Mario a Héctor. Pues como ya habíamos quedado, contestó Héctor. Hay que invitar a varios compañeros para ver si quieren jalar con nosotros y jugar durante las vacaciones. Bueno, entonces me llamas mañana para organizar un partido de fútbol y luego a ver qué se nos ocurre, dijo Mario. Está bien, yo te llamo. Corre la voz para que podamos juntarnos varios, los que no saldremos a ningún lado a vacacionar. Al día siguiente, Héctor, Mario y 5 niños más se reunieron para jugar fútbol, pero se encontraron con el inconveniente de que el campo estaba ocupado. No eran niños de su edad los que estaban jugando, sino unos jóvenes que prácticamente se adueñaron de la cancha. Oigan, queremos jugar. Ustedes ya jugaron mucho. Además la cancha es de todos. No la mandaron a hacer ustedes. Es nuestro turno, se atrevió a decirles Héctor. Nos vale, mocoso. Vete a molestar a otro lado, fue la respuesta. Resignados al hecho de que nada podían hacer, los niños se marcharon. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Mario. Pues yo no conozco otro campo de fútbol, y las canchas de fútbol rápido seguramente van a estar ocupadas también por grandulones como estos. Creo que nuestros planes se arruinaron, dijo Mario. No, amigos, dijo uno de los niños. Yo conozco una calle en la que podríamos jugar. No creo que sea una buena idea, dijo Héctor. Algunos manejan como locos y nos podrían atropellar. En esa calle no pasan autos, es una cerrada. Pero, ¿y los vecinos? Seguramente nos echarán a patadas. Ya me ha pasado. Les molesta que uno juegue en su calle. Hay pocas casas y algunas no están habitadas. Es la única calle donde creo podríamos jugar fútbol. Total, si salen a decirnos algo, nos vamos y ya. Tampoco se trata de molestar a nadie. Bueno, pues si es así, vamos, dijo Héctor. No tenemos nada que perder, y tengo muchas ganas de echar una cascarita. Los niños fueron a esa calle. Efectivamente, era amplia y solitaria, y a pesar de que alrededor se veían pocas casas, daba la impresión de estar abandonadas. Algunas apenas las estaban construyendo. Ok, pongamos las porterías y que inicie el partido, gritó Héctor. Los niños arrastraron algunos botes que encontraron por ahí. La calle era de concreto, así que el balón rodaba libremente. Los equipos se organizaron y comenzaron a jugar sin contratiempos. Jugaron más de 1 hora, y cuando todos estaban cansados, se acostaron en plena calle para recobrar fuerzas. ¡Hey, vamos a jugar penales!, sugirió Héctor. ¡Buena idea! El que meta gol se pone de portero, dijo otro de los chicos. Héctor fue el primero en tirar, y al no medir su fuerza, el balón se desvió mucho y golpeó el zaguán de madera de una casa cercana. El zaguán retumbó con gran estruendo. Ups, lo bueno es que ahí no vive nadie, si no ya hubieran salido a reclamar, dijo Héctor. Los niños continuaron jugando, tirando 1 a 1 sus penales. Héctor tiró de nuevo, y sin que se lo propusiera, golpeó por segunda ocasión el zaguán de madera de la casa que estaba cerca. El sonido retumbó muy fuerte. ¡No le estén pegando a mi zaguán!, dijo un viejito que sorpresivamente salió de esa casa. Los niños se llevaron un gran susto, pues no imaginaron que saldría alguien a reclamarles, porque pensaron que estaba deshabitada.
Discúlpenos, señor, dijo Héctor. No fue mi intención pegarle a su zaguán, solo que no me di mi fuerza y por eso le pegué. Pero no fue con malicia. Le ruego nos perdone. Está bien, dijo el anciano. Alguna vez fui un niño como ustedes. También me gustaba jugar fútbol y correr por los montes, pero de eso ya hace muchos años. Ahora ya estoy viejito y solo espero fallecer. Los niños se conmovieron con las palabras del hombre. ¿Vive usted solo?, preguntó Héctor. Sí, mis hijos me abandonaron en esta casa y nunca más regresaron. Creo que ya es hora de marcharnos, dijo Mario. No se vayan. Tengo mucho que no platico con nadie. ¿No quieren pasar a mi casa a tomar gaseosas?, preguntó el anciano. La verdad lo tenemos prohibido. No podemos entrar a la casa de desconocidos, contestó Héctor. Me llamo Juan, así que ya no soy un desconocido. Podemos ser amigos. Además, ustedes son 7 y yo soy un viejito que apenas si puede con su alma. ¿Qué podría yo hacerles? Nada. Soy un viejito nada más. Los niños lo miraron con mayor atención. Vieron que se apoyaba de un bastón para caminar. Lucía totalmente indefenso. ¿Qué opinan, chicos? ¿Entramos o no?, preguntó Héctor a sus amigos. El anciano me ha conmovido, dijo Mario. Pobre hombre, apenas puede moverse. Bueno, ¿qué podemos perder? Sería como visitar a mi abuelito, dijo Héctor. Está bien, señor, vamos a pasar un ratito solamente. Está bien, niños, pasen a mi humilde hogar. Los niños entraron a la casa y el anciano cerró la puerta, no sin antes mirar hacia todas partes, teniendo la precaución de que no lo viera nadie. Corrió con suerte, pues la calle estaba desierta. A la entrada de la casa había un jardín con el pasto crecido y muchas pelotas por ahí tiradas. Algunas estaban ponchadas. Vaya, hay muchos balones de fútbol, dijo uno de los chicos. Rápidamente el anciano hizo un comentario al respecto. Algunos niños vienen a jugar y vuelan sus pelotas. Me tocan con mucha insistencia para que les abra, pero no me da la gana hacerlo. ¿Quién les manda a volarlas? ¿Pero por qué a nosotros nos invitó a pasar?, preguntó Héctor. Bueno, digamos que ustedes me cayeron bien y hoy ando de buenas. Cuando se vayan, pueden llevárselas, se las regalo. Héctor sintió que algo no estaba bien. No tenía lógico que este viejito con ellos se portara tan buena gente, y a otros niños no les hubiera regresado sus balones. Esto le generó algo de desconfianza, pero no a los demás niños, que incluso sonreían viendo los balones que se llevarían. Pasen hasta el fondo. Allá tengo las gaseosas en un refrigerador, dijo el anciano. Los niños entraron a la casa de un solo piso. Si el pasto se veía descuidado, la casa estaba en peores condiciones. Todo se veía en orden, pero como si nadie hubiera limpiado en años, pues los muebles lucían capas gruesas de polvo. Algunos se veían incluso apolillados. Todo parece muy antiguo, dijo Mario al anciano. Las cosas se parecen a sus dueños, dijo el viejito soltando una risotada. Vaya, tiene una chimenea. Siempre he querido tener una, pero mis papás dicen que la casa es pequeña y mandarlas a hacer salen caras, dijo Mario. Siempre la prendo cuando tengo frío, contestó el viejito. Se ve que no la ha usado y esas noches han sido frías, dijo Mario. Últimamente no he sentido mucho frío, pero quizá hoy la prenda. Héctor fue recorriendo con su mirada el interior de la casa. Vio algunas figurillas de porcelana sobre algunos muebles, también pilas de libros, pero no vio aparatos modernos como una grabadora o una televisión. Era notorio que este viejito vivía en su mundo. El niño siguió observando lo que había a su alrededor y se dio cuenta de que en una de las paredes estaban colgados 3 cuadros, pero solo el de en medio tenía una fotografía. En los otros 2 no había nada. Héctor se acercó para ver quién estaba retratado. Observó que era un niño casi de su edad. Tenía el cabello corto, peinado a la mitad, como de libro abierto con un moño en su garganta
y una mirada perversa. Daba la impresión de que cuando le tomaron la foto estaba enojado. Héctor no se atrevió a preguntar de quién se trataba, pero supuso que de algún hijo del anciano. No podía ser de algún nieto porque la fotografía era en blanco y negro y presentaba las inclemencias del tiempo. Alrededor de la foto tenía unas grietas. Aquí están sus gaseosas, niños. El anciano las traía en una cubeta. Los niños las tomaron con mucho gusto, pues estaban sedientos. Todos se apresuraron a tomarlas, aunque los refrescos lucían extraños y no eran de los que vendían en la tienda. Estos se veían y sabían distinto. No obstante, esto no fue impedimento para que comenzaran a beberlas. Los niños querían saciar su sed. Héctor presintió que algo estaba mal, y a pesar de aceptarlo, no bebió el refresco de inmediato. Se hizo el disimulado y comenzó a recorrer la habitación en la que estaban. Caminó alrededor y se topó con una caja de cartón. Su curiosidad fue muy grande, y al ver que el anciano estaba distraído charlando con sus amiguitos, la abrió para ver qué contenía. Su sorpresa fue grande al ver que había muchos juguetes. ¿Y estos juguetes también se les volaron a los niños?, preguntó Héctor. El anciano se sorprendió de esto y buscó rápidamente una respuesta. No, ¿qué va? Esos juguetes son de mis nietos que luego aquí los dejan. Pero si usted nos dijo que no vienen a visitarlo, contestó Héctor. No has bebido tu gaseosa. Bébela. Se le irá el gas y a rato ya no sabrá igual, dijo el anciano. Eso no importa. Muchachos, creo que es momento de marcharnos. Pero ellos no respondieron. Las bebidas que habían ingerido surtieron efecto y estaban ahora paralizados. ¿Qué está pasando?, preguntó Héctor. De seguro algo le echó a las bebidas. Por tu bien, es mejor que bebas tu gaseosa, dijo el anciano con voz amenazante. Héctor no obedeció. Al contrario, arrojó el refresco al suelo. El envase se hizo añicos y la bebida, al hacer contacto con el piso, comenzó a emitir un vapor con olor nauseabundo. El anciano agarró con fuerza su bastón y le propinó a Héctor un fuerte golpe en la cabeza. Este cayó, pero no perdió el conocimiento. No quería que así fuera, dijo el anciano. No me gusta que los niños sufran porque ustedes son aún inocentes, pero así tuvo que ser. Ustedes me inyectan la vida que necesito. Ustedes me dan los años que he perdido. El anciano se acercó a Héctor, que estaba malherido, y no pudo defenderse. El anciano lo sujetó de los brazos y abrió la boca. Una luz blanca brotó de la boca del niño y se la tragó el anciano. Cuando terminó, se veía 10 años más joven. De Héctor no quedó nada, solo su ropa. El anciano hizo lo mismo con los otros 6 niños. Tiempo después llegó la policía a investigar a esa casa. Iban 2 oficiales. La policía tocó a la puerta y salió un niño de aproximadamente 10 años de edad. Buenos días, niño. ¿Están tus papás?, preguntó uno de los oficiales. No, mi mamá fue con una tía y mi papá está trabajando, contestó el niño. Hace unos días 7 niños desaparecieron misteriosamente. Hemos estado investigando y al parecer estuvieron en esta calle jugando fútbol. ¿No los viste jugar, niño? Eso fue hace como 2 semanas. No los vi. Ese día no estuvimos en la ciudad. Salimos de vacaciones a la casa de una tía. Bueno, está bien, niño. Gracias por cooperar con la policía. Ya no te molestamos más. El niño cerró la puerta y los 2 policías se marcharon. Bueno, pareja, dijo uno de los policías, creo que este caso quedará sin resolverse. Las únicas personas que creíamos nos podrían dar una pista estuvieron de vacaciones ese día. Pues sí, como tú lo has dicho, este caso quedará sin resolverse. Pobres padres, sus hijos desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra. Oye, ¿viste bien ese niño? ¿Cuál niño, pareja? ¿El que nos acaba de dar informes? Sí, ese mervo. Sí, lo vi, ¿por qué? ¿No lo viste raro? Sí, sí estaba chistoso, ¿verdad? Sí, peinado de media raya y usando moño. ¿Qué niño de ahora se viste así, pareja? Parecía ropa de su abuelito.
Pues ya ves, pareja, hay padres que visten a sus hijos como ellos, ya ni la muelan. Sí, pero también me llamaron la atención sus ojos. Eran muy negros. Y luego miraba como si estuviera enojado. ¿No te diste cuenta? La verdad, eso no me di cuenta, pareja. Quizá estaba jugando y lo interrumpimos. Pues a mí me llamó la atención. Su mirada era siniestra. Ya ni la muelas, pareja. Siniestra, pero si era un chamaquito. La policía siguió investigando la desaparición de Héctor y de sus amigos sin éxito. No obstante, debido a la falta de testigos e información, pronto se cerró el caso. La policía regresó a esta casa y ya nadie vivía ahí. Descubrieron con sorpresa que la chimenea se había usado recientemente y que un pedazo de tenis no se había quemado por completo. A pesar de esto, no fue una pista suficiente para asociarlo con la desaparición de los niños. Aquel niño raro que recibió a los policías hoy podría estar en cualquier parte, tal vez en tu vecindario. Existe la posibilidad de que sea nuevamente un anciano, el cual busca engañar a otros niños y robarles sus años de vida. Por eso, ten cuidado. Por nada de este mundo entres a casas de personas que no conozcas, aunque vayas acompañado de otras personas. Podrías confiarte y ser su siguiente víctima. No dejes que tus hijos anden jugando solo en la calle. Platícales de los peligros que existen allá afuera. Y sobre todo, acompáñalos a jugar también. Esta historia fue extraída del libro Cuentos de horror para niños, escrito por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Martín era un hombre que había quedado viudo muy joven. Ya no le encontraba sentido a su vida, pues su amada Raquel, que estaba embarazada, al ser arrollada por un camión, se llevó con ella toda su ilusión de vivir. No quería saber de nada, le pedía a Dios que se lo llevara con su esposa y su hijo. Habían luchado mucho para lograr aquel embarazo, y después de 3 años lo lograron. Cuando por fin pensaron que sería la familia más feliz del mundo, sucedió aquel terrible accidente, por culpa de aquel hombre, que después de ocasionar el dolor más grande en la vida de Martín, huyó como cobarde y no se le hizo justicia. Martín, desgarrado de dolor, pedía al cielo que algún día aquel infeliz pagara todo ese dolor que él sentía. Empezó a tomar mucho. Quería destruirse y reunirse con sus 2 amores. Su familia ya no sabía qué hacer para ayudarlo. José, un primo que vivía en otro pueblo, le dijo que fuera a vivir con él. Quizá alejándose de aquel lugar lograría superar un poco tanto dolor, que necesitaba un cuidador para el cementerio, y era el indicado para el trabajo, pues al ser joven y fuerte, se le haría fácil. Después de tanto insistirle su primo y sus padres, él aceptó. Al otro día salieron hacia aquel pueblo. Fueron directo al cementerio para hablar con el encargado, para solicitar el trabajo. Después de entrevistarlo, le dijeron que el trabajo era de él, y que en 2 días podía empezar. Le daba tiempo de ir por sus pertenencias a su pueblo. En el cementerio había un cuarto donde podía vivir sin problemas, y tenía todas las comodidades. Vio el lugar y efectivamente, todo le parecía bien. Le explicaron los horarios, las labores que debía realizar, y estuvo conforme con todo. El día que tenía que empezar a trabajar llegó muy temprano. Empezó con sus labores y conoció a un viejecito muy amable que se encontraba arreglando una tumba. Al verlo le ofreció ayuda, pues le pareció que a su edad no debía estar haciendo ya esos trabajos. Pero el señor le dijo: No te apures, muchacho. Yo llevo años haciendo esto, todos los días, y me verás siempre aquí. Solo así me siento útil. Ya ves, dicen que envejece uno más sin hacer nada. A mí me gusta estar aquí por ratos. No te creas, no hago mucho, pero algo es algo y así soy feliz. Martín sonrió y le dijo: Está bien, será un gusto ayudarlo en lo que usted necesite. Cualquier cosa puede pedírmela, yo estaré al pendiente. Me voy a mis quehaceres, pero estaré dando mis vueltas por acá, para ver si necesita algo. El viejecito solo hizo un gesto de agradecimiento, acompañado de una sonrisa asistiendo con la cabeza.
Martín hacía sus tareas, pero pasaba dándole un vistazo al señor. De pronto, cuando volteó, ya no estaba. Seguramente ya se había cansado y se había retirado. Me tardé un poco más en regresar. Seguro por eso ya no lo vi, pensó para sí mismo. Al otro día ahí estaba otra vez y Martín lo saludó. Buenos días, señor. Ayer ya no vi cuando usted se fue y ya no me despedí. Ah, y por cierto, ni su nombre le pregunté. Mi nombre es Martín. Y el hombre le contestó. Yo soy Aurelio Gómez, para servirte, muchacho. Gracias, don Aurelio. Espero verlo más tarde por aquí. Voy a andar dando una vuelta, ya que tengo mucho trabajo. Y pues si no me apuro, dejo pendientes para mañana. Está bien, muchacho. Aquí nos estamos viendo. Así pasaron varios días y don Aurelio siempre estaba por ahí limpiando la hierba de una que otra tumba, echándole agua a las flores y se iba. Martín estaba limpiando las tumbas de una parte del cementerio que aún le faltaban. De repente, vio a don Martín en aquella fotografía en la lápida. No lo podía creer. Tenía 3 años de haber fallecido. Salió en busca de aquel señor, pero no lo encontró. Fue con su primo a averiguar qué estaba pasando. Le mostró la foto de aquel señor y le contó lo que pasó. Su primo le dijo que don Aurelio había sido el sepulturero del pueblo hacía años, pero por su avanzada edad tuvo que dejar el trabajo. Pero aún así algunas veces se le escapaba a sus familiares y se iba al cementerio a cuidar las tumbas. El día que falleció fue en el cementerio, encima de una tumba. Parecía que estaba dormido, pero en ese lugar dejó de latir su corazón, y cuando lo fueron a buscar, lo encontraron ya sin vida. Hablaron con otras personas del pueblo, les dijeron que el último encargado del cementerio dejó el trabajo porque veía a don Aurelio entre las tumbas, y decidió irse. Martín no sabía qué hacer, pues pensaba en lo que haría la próxima vez que viera a aquel viejecito, pues aunque era inofensivo, él ya había fallecido, y ya no sería igual, pues no era fácil hacer como si nada pasara. Regresó a cerrar el cementerio y se fue esa noche a dormir a la casa de su primo. Al siguiente día se fue muy temprano a trabajar. Estaba desvelado, pues no dejaba de pensar y pensar en don Aurelio. Empezó a revisar el cementerio para que todo estuviera bien. Ya como a las 10 de la mañana vio de espaldas la silueta del señor. La sangre se le heló, pero sacó fuerzas inexplicables y le habló. «¡Don Aurelio!». Le sonrió y le dijo: «Venga, don Aurelio, quiero mostrarle algo». El hombre lo siguió. Martín sentía que cada paso era una eternidad, pero por fin llegaron a aquella tumba. «Quiero que vea esto». Y le mostró la lápida donde estaba su fotografía y su nombre. Don Aurelio no dijo una sola palabra. Solo se le nublaron los ojos de lágrimas y vio tristemente a Martín, que con un gesto en la boca y asintiendo con la cabeza, le confirmó que era real lo que veía. «Es momento de descansar, don Aurelio. Ahora tiene un lugar permanente aquí, y ya no tiene que irse. Pero ahora soy yo el que se tiene que encargar de que todo esté bien. Le prometo que lo mantendré como a usted le gustaría que estuviera». Con un gesto de tristeza, don Aurelio agachó la cabeza y empezó a desaparecer, mientras entraba a su tumba. En ese momento, Martín sintió una enorme paz y le llevó una veladora a su tumba, pidiéndole a don Aurelio que con él se llevara todo aquel dolor que sentía para poder vivir tranquilo. Desde ese día, Martín pudo librarse de todo aquello que lo ataba y no lo dejaba estar en paz. El caso del joven estudiante de electrónica. Sebastián García arribó a la ciudad de Guadalajara procedente de Morelia, Michoacán, de donde era originario. Hacía poco tiempo y gracias al enorme sacrificio que habían hecho sus padres, logró estudiar la carrera de técnico electricista. Sin embargo, tuvo que optar por irse a la ciudad de Guadalajara, pues al ser una ciudad tan grande, ciertamente tendría mejores perspectivas de vida. Al recorrer los pasillos de la terminal de autobuses, compró el periódico para buscar en la sección de avisos un sitio donde hospedarse a un precio económico. Abrió las páginas del diario y encontró un anuncio que parecía dirigido a él.
Rento cuarto barato, amueblado, ideal para estudiante. Se incluyen las 3 comidas. Acudir a Degollado número 25 Centro. Sebastián de inmediato le preguntó a un policía la forma de trasladarse al domicilio del anuncio, y éste le indicó cuál era el camión urbano adecuado para ir a esa dirección. El joven llevaba muy poco dinero, y lo poco que tenía debía de cuidarlo como un avaro, pues lo primero que tenía que hacer era colocarse en algún taller de electrónica, donde pudiera desarrollar sus habilidades. El camión lo dejó en la esquina, y de inmediato buscó el número 25 de la calle, y se encontró con una casa antigua, la cual tenía dañado el número anterior y sobrepuesto el actual 25. Le dio 3 toquidos a la mano de cobre y enseguida oyó una voz que le preguntaba: ¿Quién es? Sebastián respondió: Buenas tardes, señor. Vengo a ver el cuarto que anuncia en el periódico. Se abrió la puerta y apareció un hombre ya maduro, de alta estatura, por cierto llamado don José Gasca, quien aparentaba una edad de más o menos 70 años. El señor ya vivía de su jubilación como empleado federal. El hombre era de buena apariencia, pese a sus años, pues como se conservaba activo, se encontraba perfectamente bien de salud. Don José era padre de 2 hijos, el mayor de nombre José como él, y quien ya había terminado la carrera de medicina hacía poco tiempo, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, y estaba empleado como médico residente en una clínica particular. La hija se llamaba Lucía y llevaba ese nombre en honor de su madre, doña Lucía. La muchacha estaba por terminar la carrera de computación en una academia particular cerca de su casa. Vivía en el hogar también la esposa de don José y madre de ambos hijos, doña Lucía, quien al contrario de su esposo ya empezaba a manifestar signos de deterioro físico, principalmente en sus piernas, las que ya le ocasionaban mucha molestia. Sebastián le dijo a don José: Permítame presentarme. Señor, mi nombre es Sebastián García, y vengo de la ciudad de Morelia, Michoacán, donde nací y vivo con mis amados padres, quienes con mucho sacrificio me pudieron dar la oportunidad de estudiar la carrera de electrónica, y vengo a la ciudad de Guadalajara a buscar empleo con la idea de poner más adelante mi propio taller. Leí su anuncio en el periódico y me interesó, pues son pocos los ahorros que tengo y necesito, desde luego, encontrar alojamiento para también dedicarme a buscar un buen empleo que me permita salir adelante. Si usted no tiene inconveniente, me gustaría ver la habitación y saber además el costo que para mí tendría, para ver si me es posible pagar el precio de la renta. Sin duda debió caerle bien a primera vista el joven Sebastián a don José, quien de inmediato lo pasó al interior de la casa. Se introdujeron por un pasillo adornado en ambos lados con muchas macetas con diversas flores, lo que daba una agradable sensación de frescura. Ya adentro de la vivienda vio el joven una sala arreglada con muebles antiguos, pero perfectamente bien conservados. Subieron por una escalera de madera al segundo piso donde había 3 habitaciones, y enseguida abordaron otra escalera que conducía a la parte de arriba de la construcción, donde se encontraba una pieza bastante grande, independiente, con su propio baño y sus muebles, que al igual que el resto de la casa eran viejos, pero en buen estado. Al ver la recámara, el joven Sebastián preguntó a don José el costo que tendría el hospedaje con los 3 alimentos. A don José le simpatizó el muchacho y rápidamente se pusieron de acuerdo en el precio, además de ofrecerle los 3 alimentos como se anunciaba en el diario, los que desde luego eran los mismos que hacía la familia. Don José únicamente le hizo el comentario al joven de que su casa era, pues, casa de familia, pues él ahí vivía con su esposa y sus 2 hijos, y que iba a ser importante que él tuviera un comportamiento correcto, dada estas circunstancias, y que por lo tanto era necesario que respetara las normas y valores del hogar, y el joven Sebastián, quien venía de una familia también con valores, lo comprendió y lo aceptó inmediatamente. Pasó el tiempo como pasan las nubes por el ancho cielo, y Sebastián ya se encontraba colocado en un buen trabajo. Cada vez era más aceptado por la familia Gasca, pues la vida del muchacho prácticamente era de la casa al taller y viceversa, y jamás dio algún motivo para que se le llamara la atención. Por el contrario, Sebastián se deshacía en atenciones hacia la familia, y en especial hacia Lucía, pues los dos al poco tiempo de conocerse se habían ido enamorando,
aunque formalmente no había ningún compromiso al respecto, pero la forma en que se miraban hacía presuponer que ambos se atraían. Sebastián no deseaba de alguna manera hacer algún compromiso por el enorme respeto que le infundía el matrimonio Gasca, y no quería dar motivos para ningún malentendido. Un buen día le llegó a Sebastián un telegrama urgente procedente de la ciudad de Morelia, Michoacán, en el que se le pedía que se presentara con sus padres urgentemente, pues su mamá se encontraba un poco delicada de salud, y al parecer la tenían que intervenir quirúrgicamente. Sin demora partió el joven hacia su ciudad natal, pidiendo desde luego el permiso respectivo en su trabajo, diciéndoles que a más tardar en 3 días estaría de vuelta. Ya en Morelia, Sebastián comprobó que su mamá estaba bastante mejorada y que gracias a Dios se había librado de la operación, y al ya verla en franca recuperación, le dijo que estaría con ella hasta el domingo, pues tenía que presentarse el lunes a trabajar, nuevamente como se le ofreció al dueño del taller. Así sucedió, y el domingo se despidió de sus amados padres, pidiéndole a su madre que le diera su bendición. Se dijeron adiós, y se dirigió a la central de autobuses para tomar rumbo a la ciudad de Guadalajara nuevamente. Arribó Sebastián a la Perla Tapatía alrededor de las 7 de la tarde, y rápidamente salió de la terminal de autobuses para tomar el camión urbano que lo dejaba cerca de la casa. Tenía ya prisa de regresar, pues al día siguiente tenía que presentarse nuevamente en el trabajo, y no le gustaba llegar tarde. Además, ya tenía el alivio de haber visto a su querida madre bastante mejorada, y que no había sido nada delicado que lo hubiese obligado a quedarse por más tiempo al lado de ella. Llegó a la casa y tocó la mano de cobre del zaguán. Aunque él tenía llave, no quiso asustar a la familia, por lo que prefirió anunciarse en esta forma. Llegó a la casa y tocó la mano de cobre del zaguán. Aunque él tenía llave, no quiso asustar a la familia, por lo que prefirió anunciarse en esta forma. Enseguida se oyó la voz de Lucía, quien preguntó: ¿Quién es? Inmediatamente Sebastián, poniéndose la mano en el corazón, pues éste le había sobresaltado por la emoción, contestó con voz temblorosa: «Soy yo, Sebastián. Ya estoy de regreso». Se abrió la puerta y Lucía lo invitó a pasar diciéndole: «Qué bueno que ya estás de regreso. Tu mamá se encuentra sanada y por eso es que ya estás de vuelta. Pásale. Ahora en este momento me disponía a cenar y pues me imagino que como vienes de viaje, quizá no has comido nada. ¿Quieres cenar conmigo?». Sebastián le contestó que encantado, pero le llamó la atención que no oyó ni vio a nadie en el hogar, por lo que le preguntó: «Oye, Lucía, ¿dónde están tus papás y tu hermano que no los veo en la casa?». Lucía le contestó: «Ay, qué bueno que me lo recuerdas. Ellos se fueron a una fiesta y, por cierto, dijo mi papá que si llegabas de Morelia que los alcanzaras. Es más, aquí te dejó la dirección. Pero antes de que te vayas, ven a cenar conmigo. Ya verás qué ricas enchiladas preparé. De seguro que te vas a chupar los dedos». Así pues, los dos muchachos saborearon las exquisitas enchiladas que había preparado Lucía, y a la hora del café la mujer le dijo que se fuera a la fiesta, para que no se le hiciera tarde, pues lo esperaban sus papás. Sebastián accedió a asistir a la fiesta, y le preguntó a la señorita si gustaba ir ella, y así se iban los dos juntos. Pero la muchacha le respondió que tenía que terminar un trabajo de la escuela para el lunes y que prefería quedarse a terminarlo, por lo que no le quedó otra a Sebastián que tener que presentarse a la fiesta, no tanto por el gusto de acudir, pues venía muy cansado, sino que para cuando regresaran los señores Gasca no los encontraran solos y se pudiese pensar otra cosa. Para no perder tiempo, Sebastián buscó un taxi y le dio la dirección: Pedro Moreno, número 55. El vehículo se dirigió rápidamente a ese domicilio, pero para su sorpresa del joven, el sitio que Lucía le había dado era la agencia funeraria América. Pensando dentro de sí mismo, se decía que eso no era posible, pero ya estando ahí se decidió entrar a la funeraria para ver si en este lugar le podían dar algún informe del número de la calle que estaba buscando. Al entrar a la funeraria se encontró a don José, y éste le preguntó que qué hacía ahí Sebastián, pero éste a su vez le inquirió del porqué de su estancia en ese sitio. Don José Gasca, con voz muy triste, le respondió que estaba velando a Lucía, porque el sábado en la mañana, al dirigirse la muchacha a la escuela,
Un auto que iba a exceso de velocidad perdió el control. Se subió a la banqueta y la atropelló, dejándola sin vida casi instantáneamente. Esto no es posible, don José. Yo acabo de regresar de Morelia y para no ser inoportuno toqué la puerta y fue Lucía quien abrió y hasta me invitó a que pasara a cenar, pues seguramente que yo vendría con hambre del viaje. Accedí a la invitación y nos comimos unas enchiladas que ella misma había preparado, y ya cuando estábamos cenando me dijo que a ustedes los habían invitado a una fiesta y que me estaban esperando, por lo que me dio la dirección para que llegara yo hasta acá. Es más, me dijo que a ustedes les daría mucho gusto que yo los acompañara a la fiesta. Todavía atónito, don José, y sin dar crédito a las palabras que escuchaba, y a petición de su hijo que no perdió detalle de la conversación, se trasladaron en un taxi a su domicilio para comprobar lo que decía Sebastián, pues no se les hacía posible tal historia. Así que abordaron el coche de alquiler y se fueron directamente a Degollado número 25, hogar de la familia Gasca. Llegaron y efectivamente las luces de la casa estaban prendidas. Don José pensó que cabría la posibilidad de que Sebastián al llegar y no ver a nadie, las hubiese dejado prendidas. Se introdujeron a la vivienda y efectivamente estaban los platos en los que habían cenado Lucía y Sebastián. Inclusive las tazas del café aún se encontraban tibias. En la estufa de la cocina estaban los utensilios con que la difunta había preparado su última comida en este mundo, que aprovechó para despedirse de Sebastián, de quien había ido enamorándose conforme lo había ido tratando. La parecida quiso venir a despedirse de Sebastián y que por una desgracia del destino ya no pudo unir su vida en matrimonio con él, como ella lo hubiera deseado. Sebastián, con ese triste acontecimiento, quedó marcado para siempre, pues el recuerdo de esa triste experiencia seguramente nunca lo abandonará. El costal. No recuerdo con exactitud cómo empezó todo, pero desde muy niña hemos vivido con mi mamá y yo solas. Mi papá falleció antes de que yo cumpliera 1 año, y siempre andábamos juntas para todos lados. Algo que siempre me llamó mucho la atención es que cada vez que salíamos de vacaciones, o teníamos que viajar a algún lado, mi mamá nunca ha querido ir por la carretera, a menos que sea en autobús. Le agrada la idea de salir en bola con mis tíos y mis primos, pero eso sí, jamás, por ningún motivo, ha querido viajar de noche. Para ser del todo franca, no sé cómo iniciar esta historia, debido a que hasta hace relativamente poco supe la verdad, y eso me permitió entender muchas cosas. La Navidad del año pasado vino a la Ciudad de México mi familia que vive en San Luis Potosí, pues allá viven todos. Y ese año decidieron pasarla con nosotros en la capital. Esa misma noche navideña, la abuela nos invitó a que fuéramos a su casa para pasar el año nuevo y el resto de las vacaciones. Claro que ellos venían en un solo auto, y para caber todos con comodidad, había que llevarnos el mío. A mí me encantó la idea del viaje, pero mi mamá se negó a salir, y comenzamos a discutir. Recuerdo que se puso muy terca y terminamos peleándonos de una manera muy desagradable. Preocupada y mortificada por este pleito familiar, la abuela me llevó a su cuarto y trató de explicarme el por qué mi mamá actuaba de esa manera. Fue entonces cuando entendí qué era lo que pasaba, y lo que en realidad sucedió la fatídica noche cuando falleció mi papá. La abuela comenzó diciendo que hace 27 años, cuando yo tenía cerca de 10 meses, le dieron un aumento salarial a mi papá en su trabajo. Él trabajaba en una exportadora de acero, y gracias a Dios le estaba yendo muy bien por esas fechas. Desde hacía ya cierto tiempo, quería comprarse un coche nuevo, y así fue. Un buen día llegó a la casa en una camioneta Gremlin color naranja. Mi mamá se puso muy feliz, y es más, conservó unas fotografías de ese día, en las que estábamos mi mamá, mi papá y yo en sus brazos. Según cuenta la abuela, todo esto aconteció poco antes de la Semana Santa. Justo durante esas vacaciones, mis papás organizaron un viaje a Zacatecas, con el pretexto de estrenar la Gremlin. Así es que mi mamá organizó todo y arregló maletas. Dice la abuela que cada que salía en algún lado conmigo,
cargaban hasta con la licuadora. En fin, el caso es que salimos el jueves de Semana Santa hacia San Luis Potosí y decidieron pasar la noche en casa de mis tíos, para el día siguiente continuar hasta Zacatecas, aprovechando que la carretera estaba muy poco transitada. La abuela no quería que nos fuéramos, es más, insistió demasiado para que nos quedáramos, pero mi papá ya tenía organizado su viaje, y no quiso cambiarlo por ningún motivo. Ahora a la distancia estoy casi segura que mi abuela presentía algo. Esa tarde mis tíos organizaron una comida y volvieron a insistir en que se quedaran la noche del Viernes Santo, para ir a ver la procesión del silencio. Dicha procesión es un evento singular y típico de San Luis Potosí, durante la Semana Santa. De hecho, acuden muchos turistas extranjeros para presenciarla. Con todo y eso, no lograron convencerlos, y ese mismo viernes, como a las 11 de la noche, salimos rumbo a Zacatecas en el flamante auto. En casa todos se quedaron muy incómodos, pues únicamente viajábamos mi mamá, mi papá y yo. Además, a esas altas horas de la noche, cualquier cosa podía ocurrir. Alrededor de las 12 de la noche, como a unos 90 kilómetros de la presa de Capulines, el carro comenzó a fallar. Como era nuevo, mi papá pensó que sería muy fácil de arreglar, pues debería de ser alguna descompostura sencilla. Se bajó del coche y alumbró el motor con una linterna. Movió algunos cables, pero nada. Volvió a bajar el cofre y se metió de nuevo. Hacía un frío de los 1000 diablos. Le dijo a mi mamá que cerrara bien las ventanillas y las puertas, porque iba a ir a buscar una gasolinera, ya que seguramente encontraría un taller que trabajara las 24 horas. Mi mamá le insistió que no fuera, que se quedara con nosotras, y que al amanecer pidiéramos ayuda, que sería más fácil de esa manera. Pero para variar, mi papá no hizo caso, y se marchó en busca de ayuda mecánica. Mi mamá se quedó llorando, pues tenía mucho miedo, y con toda razón. Ella sola a medianoche, a un lado de la carretera y con un bebé en brazos. Pasaron muchos minutos de angustia y zozobra, y por fin alcanzó a ver a mi papá, que se alejaba caminando. Pasó un camión y él le pidió aventón con el dedo, pero no se detuvo, así que siguió caminando hasta que se perdió en la oscuridad. Después de un rato prolongado e incierto, mamá se acomodó, me abrazó y se puso a cantarme hasta que se empezó a quedar dormida. En medio del silencio y la oscuridad total, inesperadamente algo le llamó la atención. Se enderezó y miró a lo lejos. Vio unas luces que se movían de un lado a otro. Por un momento pensó que se trataba del reflejo de algún carro o camión que venía por la carretera. Volteó hacia atrás y hacia adelante, pero no vio nada. Volvió a mirar fijamente las luces y se dio cuenta que no se trataba de reflejos, sino de unas bolas de fuego que se movían con extrema rapidez de un lado a otro, como si fueran a chocar unas con otras. Pensó que tal vez se trataban de campesinos que estuvieran borrachos y jugando con antorchas. Esto le dio mucho miedo, pues temía que se fueran a acercar a lastimarnos o a hacernos algo. Sacó un rosario que traía en la bolsa y se puso a rezar. Se quedó viendo las bolsas de fuego por un rato y de repente vio como una de ellas se separó de las otras y se abalanzó directamente hacia nuestro auto. Presa de un pánico indescriptible, mi mamá se brincó al asiento de atrás conmigo en los brazos y se agachó para protegerme. Para su total asombro, la bola de fuego comenzó a girar alrededor del coche. Se podían escuchar unos ruidos muy feos, como el chiflido de algo cortando el aire, y el ruido que se oye cuando hay lumbre ardiendo. El objeto en forma de bola se movía muy lentamente, y sin previo aviso se balanceaba de arriba a abajo y de un lado a otro. De pronto sintió con claridad cómo golpeó varias veces contra el carro como queriendo entrar, por los movimientos tan bruscos que hacía. Aún espantada, mi mamá no deseaba levantar su cara, y aunque cerró por completo sus ojos, pudo ver todo el carro iluminado por la intensidad del fuego. Repentinamente, todo se oscureció y reinó un silencio sepulcral. Pasó un buen rato antes de que mi mamá se atreviera siquiera a levantarse y a asomarse por la ventanilla. Cuando por fin lo hizo, ya no había nada. Con manifiesta curiosidad limpió con su mano el cristal que estaba empañado por el frío que estaba haciendo afuera. Trató de ver a lo lejos,
Solo tierra seca y había árboles viejos. Como una descarada ironía, el cielo estaba muy despejado, estrellado. La noche era hermosa. ¿Quién sabe cuánto tiempo transcurrió? Ella no paraba de llorar, atemorizada y con un presentimiento fatal y obstinado. Se recostó de nuevo hasta que se quedó dormida por el cansancio. Cerca de las 5:30 de la mañana, alguien le tocó la ventanilla del conductor. De inmediato se enderezó pensando que mi papá ya había regresado, pero no era él. Era una anciana que tenía un aspecto por demás extraño. Estaba vestida de negro y traía un rebozo de color gris, bastante maltratado y sucio. Caminaba descalza, su cabello era largo, desordenado y muy canoso. Su cara y sus manos estaban muy arrugadas, más bien cuarteadas y resecas por la edad y la tierra. Le sonreía y le hacía señas a mi mamá, pero ella se negó a bajar el vidrio de la ventanilla. Mi mamá, desesperada y horrorizada, le gritaba y le decía con las manos que no tenía nada, que se fuera de inmediato. La anciana insistió. Parecía como si no entendiera lo que mi mamá le decía, y seguía pegándole al carro manoteando, como insistiendo en decirle o enseñarle algo. De pronto, la anciana dejó de insistir, se hizo para atrás, y sin dejar de sonreír ni de mirar a mi mamá, levantó con la mano un costal que traía. Con la otra, lo abrió y metió la mano. Mi mamá pensó que seguramente iba a sacar algo para venderle, pero lo que la mujer sacó fue la cabeza de mi padre. La tenía agarrada del cabello, aún sangrando y los ojos entreabiertos. El rostro de mi padre mostraba una mueca de infinito horror. Al ver esta escena pavorosa, mi mamá lanzó un prolongado grito y de un salto se aventó para atrás. Al hacer esto se golpeó muy fuerte en la cabeza con el poste de la puerta, y después todo se oscureció para ella. Cuando reaccionó ya había amanecido. Tal vez la despertó mi llanto. Me abrazó muy fuerte y temblando me tapó lo mejor que pudo, pues el frío seguía haciendo estragos. Se asomó por la ventanilla y vio que un oficial de la Policía Federal de Caminos se había detenido y venía caminando hacia nosotros. Casi instintivamente ella abrió la puerta y salió corriendo. Trató de explicarle al oficial lo que había sucedido, pero no podía porque su voz se ahogaba por la desesperación. El oficial intentó calmarla. Cuando por fin lo logró, le explicó todo tratando de mantener el orden de los eventos. Ambos buscaron pisadas y rastros de sangre, pero no había nada. Lo único que encontraron fueron varias abolladuras en la lámina del coche, y curiosamente donde se localizaban los golpes, la pintura estaba quemada. Era demasiada coincidencia. Como era de esperarse, se hizo una investigación que duró poco más de 4 meses, pero nunca se supo más. Ni restos, ni ropa, nada. Solo recuerdo que nunca me abandona y que no alcanzo a descifrar. Sin embargo, hoy día, reconsidero los hechos que narro. Ignoro qué tanto es verdad o qué tanto es mentira. Como se sabe, todo es posible en esta vida y en la otra. De hecho, he escuchado por ahí varios cuentos y leyendas con historias similares a esta, que la gente jura son ciertas. Que si fue un indio, que si huyó con otra mujer, que si fueron las brujas. Todo está inmerso en un profundo misterio. Lo único que sé es que por alguna u otra razón, mi mamá nunca más ha querido viajar en un auto desde esa inolvidable noche. También sé que es mucha la gente que ha visto esas bolas de fuego que bailan a lo lejos, en el horizonte, dentro del bosque, pero sobre todo sé con dolorosa certeza que mi papá ya no está con nosotras. Horror en el monasterio. Hace ya cerca de un par de años fui a San Antonio, Texas, a visitar a unos tíos, hermanos de mi madre. Durante una fiesta familiar y para gozo mío, conocí a una chica, estudiante como yo. Estuvimos juntos casi todo el tiempo, y cuando ya se iba, me invitó a cenar a su casa el viernes por la noche. Nuestra relación, aunque breve y efímera, nos deleitaba a ambos. Llegué puntual y emocionado por volver a verla, aunque con cierta tristeza porque tendríamos que despedirnos. Entendí con claridad que la felicidad puede ser brevísima, pero que siempre vale la pena experimentarla en carne propia.
Después de la cena, nos fuimos a la sala de su casa, y entre diversos temas que platicábamos, me preguntó si yo creía en la brujería y en cierto tipo de fantasmas, esos que vagan incansablemente por las iglesias y monasterios abandonados. No supe qué contestarle en ese momento, pero me platicó de inmediato de un acontecimiento que le había sucedido a su prima, en unas vacaciones que realizó a un pueblo de México, y esta es la historia. Eran pasadas las 7:30 de la noche de un 1 de abril de 1983, cuando Carol Clark y su novio Jim, ambos de 25 años de edad, paseaban dentro de un monasterio abandonado, en las cercanías de la famosa y enigmática ciudad de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. Ya estaba oscureciendo y los pocos visitantes comenzaban a retirarse, tomando una foto tras otra y admirando la espectacular arquitectura del lugar. La pareja se fue adentrando cada vez más, sin percatarse de que ya no había nadie a su alrededor. De hecho, lo último que vieron fue a un par de ancianas que se persignaban en una de las piletas donde algún día hubo agua bendita. Carol estaba agachada, leyendo el texto de una escultura, cuando Jim se le acercó por la espalda y le dijo calmadamente para no asustarla que ya no había nadie en el monasterio, que estaban solos y que lo mejor sería irse lo más pronto posible del lugar. De inmediato ambos caminaron rápida y nerviosamente hacia la salida, y cuando vieron que la enorme puerta estaba ya cerrada, corrieron desesperados y gritando que no cerraran, que aún estaban ellos ahí adentro. Era tanta la velocidad que llevaban que se estrellaron fuertemente en el pesado portón de madera de más de 3 toneladas de peso y casi 6 metros de altura. Golpeaban y pateaban el portón con todas sus fuerzas y gritaban que por favor les abrieran, que los dejaran salir, pero solo se escuchaba el eco de sus voces en los enormes pasillos del monasterio, hasta que estos se perdían en un inevitable e inquietante silencio. Dándose cuenta de que todos sus esfuerzos eran del todo inútiles, se desplomaron en el piso, agotados, y con las manos sangrando y llorando de la desesperación. No había remedio aparente. Estaban atrapados en el monasterio. Como ya casi era de noche, empezó a hacer frío, y su vestimenta era la común de los turistas. Una playera, shorts y tenis, por lo que Carol y Jim se abrazaron para darse calor, y más que otra cosa, para reconfortarse y consolarse por la terrible situación en la que se encontraban, sin ellos desearlo ni sospecharlo en lo absoluto. En medio de constantes sollozos, ambos hacían trabajar frenéticamente sus cerebros, tratando de encontrar una manera para salir de ahí, pero sin cuerdas y sin ninguna herramienta que pudiera ayudarlos a escalar los enormes muros de la antiquísima construcción. Finalmente, llenos de decepción y miedo, se dieron por vencidos. No había nada que hacer hasta el día siguiente. Después de casi 1 hora de estar en completo silencio, Jim sugirió que hicieran algo, que caminaran alrededor del recinto para ver la posibilidad de que hubiera otra puerta por donde salir, o un pasillo que los condujera al lugar donde vivía el vigilante del monasterio. Y tal vez, en el peor de los casos, poder encontrar algún lugar donde pasar la noche, sin congelarse por el inclemente frío que ya se manifestaba pleno e indiferente. Decididos se incorporaron, y con las piernas entumecidas, comenzaron a caminar con extrema lentitud por los pasillos oscuros y húmedos, lanzando un grito de vez en cuando por si alguien pudiera escucharlos. Una soledad absoluta se percibía en el aire mientras caminaban como en cámara lenta. La noche ya había caído plena y la oscuridad era muy densa. De hecho, más que en otras ocasiones. La única luz que iluminaba el enorme recinto era la que la luna producía y que penetraba a través de las ventilas que se encontraban en la parte más alta de la construcción. También algunas veladoras que habían encendido los visitantes, venerando a imágenes y estatuillas de santos, que aún se encontraban en las paredes laterales del monasterio. Aparte de esto, reinaba la oscuridad en todo el inmueble. Con un inmenso horror que les corría por sus cuerpos juveniles, veían cómo las imágenes los seguían con la mirada,
como si estuvieran pendientes de sus movimientos, y en más de una ocasión pegaron un tremendo grito al ver cómo una de las estatuas giraba la cabeza, y por tener una cabellera de pelo humano natural, la hacía verse de lo más espeluznante. Se abrazaron y se dijeron que no era posible, que tal vez sus alterados nervios los estaban traicionando, o que la luz de las velas los estaba sugestionando demasiado. Pero ahora, más nerviosos e inseguros que antes, no tuvieron otro remedio que continuar caminando en busca de una salida. De pronto llegaron a un pasadizo donde estaban las antiguas celdas de los monjes que habían vivido en el monasterio, y Jim, con su encendedor, descubrió que una celda estaba abierta. Pensó que tal vez ahí estarían más protegidos del frío, que a esas horas era ya demasiado intenso. Con manifiesto asco descubrieron que el lugar estaba infestado por ratas y cucarachas, pero no había mucho de dónde escoger. Jim, alumbrando como podía con su encendedor, le señaló a Carol una esquina donde podrían pasar la noche más o menos protegidos del frío. Se abrazaron y un poco después estaban profundamente dormidos. Como a las 2:30 de la mañana, Jim se despertó por unos ruidos extraños que se escuchaban desde lejos. Tapándole la boca para que no hiciera ruido, despertó a Carol, quien se incorporó de un brinco. Asustada, de inmediato le preguntó a Jim qué era lo que pasaba, pero con un ademán él le dijo que se callara, que no hiciera ningún ruido. Horrorizada, Carol se decidió a asomarse, pero su mente no alcanzaba a comprender lo que vio. Un puñado de monjes encapuchados caminaban por los pasillos, en la más completa oscuridad y en perfecta formación, cantando lóbregas letanías en latín. Su vestimenta era una túnica larga y negra que les llegaba hasta los pies, amarrada a la cintura por un grueso cordón. Además de los estremecedores cánticos, se escuchaba otro ruido confuso. Cuando la pareja lo identificó, se dio cuenta de que los monjes traían también unas cadenas sujetas a los tobillos, y que en vez de pisadas, lo que se escuchaba era el metal de las cadenas arrastrándose por el piso del sombrío pasadizo. Caminaban maquinalmente con la cabeza inclinada hacia abajo, y pese a que la luz de los cirios apenas alcanzaba a iluminarlos débilmente, solo se alcanzaba a distinguir un pequeño hoyo negro en el cual se suponía estaban las caras de los religiosos. La visión era dantesca, imponente. Cuando más se acercaron a la pareja, con la flama de las velas, Jim y Carol alcanzaron a distinguir las huesudas manos de uno de los monjes, y en la parte interna de la muñeca lograron ver un tatuaje con una estrella de 5 picos, pero invertida. Se sabe que este símbolo era usado en las sesiones de satanismo y brujería durante la terrible y devastadora época de la Inquisición, ya varios siglos atrás. A cuestas, los encapuchados de adelante llevaban a una mujer de piel muy blanca y cabello negro y lacio, quien se retorcía lenta y lastimosamente, sin hacer ningún ruido ni lanzar gemido alguno, como si ella estuviera bajo los influjos de algún brebaje o elixir. La pareja miraba como hipnotizada y casi sin respirar al lúgubre cortejo, cuando de repente la mujer abrió los ojos, levantó la cabeza y volteó directamente a la celda donde se encontraba el par de intrusos. No pudiendo resistir más, Carol se desplomó hacia afuera de su escondite, y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver que uno de los monjes, en lugar de pies, tenía unas repugnantes pezuñas de chivo. El estremecimiento fue mayor, y Carol perdió el conocimiento. Cuando por fin se despertó Carol, eran pasadas las 6 de la mañana, y ya empezaba a amanecer. Aún confusa, asustada y cansada, volteó a buscar a su novio, pero no lo encontró por ningún lado. De un brinco se levantó y corrió hacia la salida del monasterio. Acababan de abrir las puertas para recibir a los visitantes diarios que tenía el monasterio. Terriblemente agitada, llegó a la salida esperando encontrar a Jim, pero lo único que vio fue a un pordiosero sentado en el quicio de la entrada, pidiendo limosna. También había por ahí una niñita vendiendo chicles y a un par de monjas junto a un puesto, acomodando botellas de rompope y bolsitas de galletas. De pronto sintió que la agarraban del brazo y pegando un brinco volteó hacia atrás.
Era el vigilante del monasterio que le preguntaba cómo había entrado, pues acababan de abrir y no había forma de entrar sin que él se enterara. Carol trataba de explicarle que ella y su novio se habían quedado encerrados toda la noche, cuando sintió como si alguien le jalara el short y le ofrecía algo. Era la niña que vendía chicles. Al voltear a verla no pudo creer lo que veía. La niña mostraba una estrella de 5 picos tatuada en su muñeca. Aturdida por la impactante impresión, volteó muy lentamente, como si fuera en cámara lenta, a ver al pordiosero y a las monjas, quienes calladas la veían fijamente y sin ninguna expresión. Por último, observó al encargado del monasterio, que aún la sostenía del brazo. Todos tenían el mismo tatuaje y en el mismo lugar. Carol se estremeció por dentro, desesperada e impotente. Instintivamente golpeó al guardia y en lugar de huir se echó a correr hacia adentro del monasterio. Cegada por pasar violentamente de la luz a la oscuridad, de repente sintió que se impactaba contra alguien y, pegando un grito, comenzó a golpearlo. Entonces sintió que le agarraban las manos y por fin abrió los ojos. Era Jim, que le decía que se calmara, que todo estaba bien, que todo había sido una horrible pesadilla. Cuando finalmente pudo controlarla, Jim le comentó que había conocido a un guía de turistas extraordinario y que a ella, que tanto le gustaban las leyendas y las construcciones antiguas, de seguro le encantaría conocerlo. Pero ella, llorando sin parar, le decía que no, que lo único que deseaba frenéticamente era largarse de ese maldito lugar. Todavía temblando, Carol abrazó a Jim como pudo. Sintiéndose un poco más tranquila y segura, ambos se dirigieron hacia un pequeño recinto que servía de oficina, justo al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta y se sentaron en un viejo sillón para esperar al famoso guía, con la esperanza de que él les explicara lo que les había acontecido la noche anterior. En medio de continuos sollozos, Carol se recargó en el pecho de Jim, quien cariñosamente la abrazaba y le acariciaba su rubia cabellera. En eso, un hombre más bien viejo y encorvado entró al recinto, les sonrió y les dio los buenos días. Se sentó frente a la pareja y le pidió a Carol que le contara la aventura que supuestamente había vivido la noche anterior. Pero cuando Carol apenas comenzaba el relato, el guía cruzó la pierna para estar más cómodo. Entonces, un escalofrío espantoso le recorrió a ella por toda la espalda. El extraño sujeto que se encontraba frente a Carol, en lugar de pies, tenía unas peludas y repugnantes pezuñas de cabra. Una fracción de segundos antes de perder el conocimiento, y con los ojos aún entreabiertos, la pobre e indefensa Carol alcanzó a ver el brazo de su novio, luciendo un flamante tatuaje en forma de estrella. Estrella de 5 picos.